Vuelve Conectando Mundos con el equipo de Guimpas Investigación. Misterio, historias, sonidos y experiencias que nos unen a los apasionados de lo imposible. No te pierdas la 4ª temporada de Conectando Mundos, este 12 de septiembre a las 10 de la noche en Esplugas FM, porque las sombras están siempre más cerca de lo que imaginas. Conectando Mundos, en Esplugas FM, en el 99.7. Muchos civiles tanto en la nave central como en la torre. En la torre hay un nido de ametralladoras y de obuses y hay que bajarlo como sea. Entonces lo que hacen es prender fuego a esta torre con todas las personas que hay dentro. Y aquí en la nave central, en la techumbre cae una bomba, este techo se derruye, cae encima de los heridos y de los civiles y la mayoría de ellos fallecen. Entonces tiene mucho sufrimiento. En Belchite Viejo el tiempo no es un círculo, es una cicatriz que respira. Hoy exploramos qué queda en ese lugar, una ciudad fantasmas, sus casas deshabitadas, la Plaza Mayor que parece un escenario detenido en el tiempo. También nos adentraremos en el terreno de lo paranormal, por supuesto, relatos de apariciones, susurros en la noche y fenómenos que algunos atribuyen a presencias que no se han ido del todo. En sus calles casi vacías, los escombros cuentan historias de valor y devastación. Pero no todo quedó enterrado bajo el polvo del tiempo. Hay voces, ecos y sombras que, según quienes se atreven a mirar más de cerca, siguen dialogando con los que quedaron. Bienvenidos a Conectando Mundos, nueva temporada 4, programa número 1. Ya teníamos ganas de estar aquí, de volver a hablar de misterios. Y vamos a empezar, con muchas ganas después de un verano. Voy a dar paso a mis compañeros de mesa. Buenas noches, Gabriel Rey. Pues buenas noches, Ángel, y a todos los oyentes de Esplugas FM. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, después del verano. Tengo que decir que esta noche estamos Gaby y yo del equipo. Alberto no puede estar, Dani tampoco puede estar y Chumi tampoco. Pero no estamos solos. Nos acompaña Edgar. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Nos acompaña Jessica. Muy buenas noches a todos. Del Centro Espiritual La de Yumu, que ya los conocéis, de aquí de Esplugas de Llobregat. Y desde aquí voy a mandar un saludo a todos los oyentes de Esplugas FM y a todos los que nos seguís a través de las redes. Buenas noches y gracias por estar ahí, por seguir con nosotros. Y nos queda un invitado también, Javier Díaz. Hola, buenas noches. Apasionado del misterio, vecino de Esplugas. Sí. Y sobre todo muy apasionado de lo que es la ufología, ¿no? Sí, bueno, es lo que más sigo, pero también me gustan los demás temas de misterio. Es lo que más seguías, porque ahora desde que conoces a Guimpas ya estás enganchado a Guimpas también. Sí. Y cómo no, buenas noches, Isabel Almató. Hola, buenas noches. El espíritu del programa, del equipo, aquí está con nosotros como siempre, a los mandos. Un placer como siempre estar de nuevo contigo aquí.
Y como digo, pues un saludo a los compañeros también que no han podido estar esta noche, pero aquí estamos. Vamos a arrancar un programa especial, que vamos a tener un invitado especial. Gaby, creo que vamos a empezar un momentito por las redes. Tú creo que tienes saludos. Nada, redes sociales, impassfg@hotmail.com, el tema del email. Estamos en Gimpass-investigación en Instagram, Gimpass Investigación en YouTube, y en Telegram, que tenemos el grupo que es Conectando-Mundos-Gimpass. También tenéis el grupo de Telegram, donde podéis estar con nosotros ahí, bueno, comentar, decirnos lo que queráis. Y luego el teléfono, más 34 640 90 68 34, que es el teléfono en directo que tenemos en el programa. Gaby, te toca. Nada, estoy encantado de estar aquí esta noche para hablar de un pueblo marcado por la tragedia, ¿no? Hoy tocamos los ecos de la barbarie, ¿no? De un lugar de Zaragoza, de un pueblo donde parece que el tiempo se ha detenido, ¿no? Todavía late el dolor y la tragedia en ese lugar, y hace muy poco que estuvimos allí, y hoy lo vamos a hablar con un invitado, como tú dices, Ángel, pues muy especial, una eminencia en el tema de sí, señor, de la transcomunicación, y bueno, ahora le daremos paso. Bien, pues vamos a hacer primero, antes de nada, permíteme, sé que tú tienes saludos, pero me voy a adelantar. Yo tengo más que tú por eso. Seguro. Quiero saludar a José Pela y Ángel Pela, que son los muy buenos amigos de Madrigalejo, provincia de Cáceres, de Madrigalejo, que, bueno, este verano, como he estado por allí también de vacaciones, que he estado con la familia allí, pues se han animado a acompañarme una noche a un sitio por allí y hemos hecho algunas pruebas. He visto que has estado no has perdido el tiempo por allí. No, la verdad que ya sabes que el maletín, como los doctores, lo llevamos encima, entonces cualquier cosa, pues rápidamente lo sacas y rápido a investigar. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y que me esperen, que el año que viene vamos a ir a sitios más bonitos, ya veréis que sí, más chulos. Gaby. Bueno, yo tengo mucha gente que nos está escuchando, que esperaban este primer programa, y la verdad es que, pues nada, que muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes. Y hoy tengo, pues como decíamos antes, unos saludos para Xavi de Ciudad de la Justicia, va para ti ese saludo, para nuestro gran Dani Rislas, que seguro que nos está escuchando también, Jonathan Escudero, también de la ciudad, a Esther Vicente, que la vamos a tener muy prontito, una seguidora del grupo, que también tiene muchas cosas que contarnos, y la vamos a tener con nosotros. David Alcántara, que también nos está escuchando, Milka, desde su casa también nos está escuchando, Alejandro Siciliano desde Argentina nos escuchan también desde muy lejos, un saludo también para ti. Y tenemos a David y a Cristina, que también nos están escuchando, que han sido papás. Desde aquí, mi enhorabuena. Y de Bianca, la pequeñaja, y muchas felicidades desde aquí, que sé que nos están escuchando. Y también para Raúl Sacrest y Patricia Alonso de Nébula, dos nebuleros, programa hermano de Conectando Mundos, que seguro que nos escuchan. Un pedazo de programa impresionante. Y que van a estar aquí con nosotros también, Programa hermano, ¿no? Vamos a decir. Programa hermano. Si no lo habéis escuchado, os invito a que lo busquéis en iVoox, sobre todo. Tienen unos temas impresionantes. Hablan del libro de Enoch, el famoso libro de Enoch, ¿no? Ese personaje antidiluviano, ¿no? Abuelo de Noé, si no me equivoco. Bueno, realmente, pues impresionante. En ese programa hablan de Omseti, ¿no? De esa egiptóloga, ¿no? Famosa que os invito a que lo escuchéis, porque realmente es apasionante, y Javi puede dar fe de eso. Sí, Javi lo tengo aquí con la camiseta de Nébula, sí. Sí. Impresionante. También déjame que salude a Javier Belmar, ¿vale? Por supuesto, Javier. El comandante de Otros Mundos, que seguramente también nos está escuchando. Muy bien, pues chicos, ya que estamos aquí, Edgar, Javi, Jessica, Belchite, hemos hablado un poquito de Belchite, así a petit comité, entre nosotros aquí. Ahora, una primera pincelada antes de que entre nuestro invitado sobre este lugar. Bueno, por lo que yo llegué como a percibir o a ver en cuanto a la investigación que subieron, es que es un lugar lleno de energía asombrosa, ¿sabes? Es una evidencia muy clara en el terror, en cuanto a lo que vivían o se asistía ahí, ¿sabes? Y más como el tener esas la sensación del que contaban historia o que estaban ustedes ahí, como lo compartía Gaby, ¿no? O sea, el sentirte en esa época, el imaginar que esto se llama
canalizar, por así decirlo, y el sentirte ahí, o sea, el lugar es asombroso. Sí. Javi. Sí, bueno, yo cuando lo vi en YouTube también, el reportaje, pensaba que estaba ahí yo también. Es que hablamos de un lugar con una impregnación ambiental, ¿no? Con ese remanente, como dice bien Ángel, muchas veces del dolor, ¿no? De lo que se ha vivido allí, ¿no? Entonces, hablamos de que puede ser una impregnación o que puede haber una causa paranormal real. Pues bueno, esto lo vamos a hablar esta noche, a ver qué podemos sacar al respecto de todo esto, ¿no? Jessica, ¿te animas a comentar un poquito? Bueno, creo que es con todo lo que hemos podido escuchar un poquito en la previa de los audios y todo lo que tenéis como contenido, es súper interesante el hecho de que los escuchas y sientes como esa tensión o todo lo que puedes percibir en un audio, y supongo que si ya en un audio lo percibes, imagínate ya la sensación de poder vivirlo en vivo, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Es que el tema psicofónico es súper interesante, ¿eh? Es espectacular, sí, sobre todo porque vivimos situaciones en aquel momento, como ya podremos escuchar después, que en vivo, estando, yo recuerdo que Alberto, y ya te digo, de aquí mando un fuerte abrazo a los compañeros, que estábamos allí, Chumi, Alberto, tú y yo, en aquella noche, Dani no pudo venir, lo que vivíamos allí, ¿no? O sea, Alberto desplazado con Chumi en la fosa común, en el Trujal, donde se graban sonidos al aire, sonidos de niños, de sonidos de... Y luego aparte, Chumi, el momento que vive él, sentado en la puerta del Trujal, donde vemos que incluso le costaba hablar, que... Hemos vivido situaciones increíbles, también una seguidora también de nuestro grupo de Gimpas, también muy sensitiva, también nos estuvo diciendo que ella sentía que estaba viendo niños por allí, por la iglesia de San Martín. Realmente es un lugar, vuelvo a repetir, que el misterio está presente todavía. Ángel. Bueno, pues si os parece, y seguiremos también con el debate ya con nuestro invitado, para nosotros es un placer tener aquí esta noche en Conectando Mundos a Carlos Bogdanich. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Es un lujo para nosotros que esté aquí con nosotros. Carlos Bogdanich, periodista investigador, componente del equipo de Cuarta Dimensión en Radio Heraldo. Carlos, has hablado muchísimas veces sobre Belchite, pero esta noche nos hacía ilusión tenerte aquí con nosotros. Encantado, de verdad. Y aparte, somos un equipo de investigación, Carlos, nosotros somos un equipo de investigación de Barcelona, que hacemos la radio, pero somos más equipo de campo, ¿no?, por decir así. Y bueno, hemos estado ya, el día 20 de julio estuvimos en Belchite, hemos sacado grabaciones y como no, pues dijimos, tenemos que hablar con Carlos, porque al final el que conoce de Belchite es Carlos. Pues bueno, en realidad tú ten en cuenta que fue un poco el descubrimiento de todo eso ya hace muchos años, ¿no? Sí. Pero realmente sí fue el inicio de toda la fenomenología que ha ocurrido y ocurre en Belchite. Sí. O sea que de alguna manera pues fue de alguna manera una suerte de principiante, porque date cuenta que también nosotros en aquella época estábamos iniciando nuestras investigaciones en el mundo de las psicofonías, y fue la primera vez que nos interesábamos por eso, y mira, surgió todo eso que desde aquel entonces dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, además, Carlos, yo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Fuisteis a Belchite porque conocíais algo de Belchite o fue porque ibais a experimentar en un lugar, ¿no?, con historia? Pues mira, la historia, para resumírtela, fue muy anecdótica, porque estábamos con el programa que llevaba yo de Cuarta Dimensión en Radio Heraldo, diciendo, vamos a hacer algún tipo de experiencia nosotros, porque una cosa es tener un programa de radio comentando testigos y otra muy distinta, como os pasa a vosotros, que es el hecho de ir a investigar y experimentar cosas, ¿no? Entonces nos planteamos el hecho de hacer algún tipo de experiencia con el tema de las psicofonías, y claro, en el grupo que éramos nos planteamos, ¿dónde lo podemos hacer? Pues primero surgió las primeras ideas, como nos pasa a todos, dice, pues a lo mejor en un cementerio, a lo mejor en un monasterio, a lo mejor, y yo pensé, porque en aquel entonces también había muchos investigadores que daban
o comentaban sus experiencias, comentaban la mayoría que siempre se daba más con facilidad una psicofonía en lugares donde hayan ocurrido acontecimientos dramáticos que no en otros sitios, ¿no? Y por lo tanto yo pensé inmediatamente, se me pasó por la cabeza la idea de, hombre, pues pensemos un poco en la historia, recordemos aquí en España que lamentablemente hubo la guerra civil, digo, oye, estamos a pocos kilómetros de un lugar donde se produjo un acontecimiento dramático de mucho calado, ¿no? Y por eso planteé lo del tema de Belchite. Fíjate una cosa anecdótica también, había mucha gente en aquel entonces que desconocía la historia realmente de Belchite y todo lo que históricamente había pasado. Por lo tanto, el hecho de ir ahí fue toda una experiencia para todos, porque ya te digo, era la primera vez que nos lanzábamos a ese tipo de investigación y tuvimos la suerte, como se suele decir, la suerte del principiante, que pudimos obtener ese tipo de material. A tenor de que nosotros estuvimos grabando durante más de 6 horas, desde la medianoche hasta las 6 y pico de la mañana, estuvimos haciendo grabaciones y obtuvimos, pues yo no recuerdo exactamente ahora, pero creo que más de 3/4 de hora de grabación en total, donde sí aparecen los sonidos tan intensos, el avión, las bombas, la metralla, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Carlos, y es sorprendente, ¿no? Perdóname, yo no me he presentado, soy Ángel, que no te he dicho mi nombre, que nos hemos puesto a hablar ya de las ganas de hablar contigo, ya me he puesto directamente a hablar contigo, ya ni me he presentado. Y yo también me enrollo. No, estamos aquí para escucharte, Carlos, que al final tú eres el invitado y es las ganas que teníamos de escucharte, de verdaderamente de todo lo que viviste, como tú dices, en una sorpresa de llegar a ese lugar y captar todo lo que llegasteis a registrar, ¿no? Entonces, voy a dejar paso a mis compañeros también, Gaby. Hola Carlos, soy Gaby. Buenas noches. Hola, buenas noches, amigo. Hola, primeramente darte las gracias, ¿no? Por aceptar nuestra invitación al programa. Ya sabes que estaba ahí detrás tuyo varios días y bueno. Yo encantado, pues es un tema que ya te puedes imaginar que tocó mucho en aquel entonces y realmente lo vivimos muy intensamente porque también tuvimos experiencias que si nos da tiempo esta noche te les puedo comentar algunas situaciones que desde luego fueron en cierta medida bastante difíciles de asumir porque integrantes del grupo e incluso yo tuvimos ahí unas experiencias un poco muy extrañas durante el proceso de grabación, ¿no? Y entonces como te decía, el evento en sí de Psicofonía de Belchite, fíjate, estamos hablando de 1986, en octubre de 1986, la luna nueva de octubre, que además de ahí también con el tiempo, la investigación y demás, me llevó a tomar unos datos técnicos que siempre he defendido porque lo he corroborado con otras experiencias. El hecho de que estemos haciendo psicofonías cuando hay luna nueva, la luna que no vemos en el cielo, es más fácil para conseguir una psicofonía. Sí. Las razones pueden ser varias, de los campos electromagnéticos, que el hecho de que la luna llena altera la naturaleza y por lo tanto todo está en mucho más movimiento, mientras que cuando la luna está, la que no vemos en el cielo, la luna nueva, resulta que todo está más tranquilo y resulta que nosotros hemos conseguido más psicofonías en luna nueva que en luna llena, ¿no? Curioso, ¿eh? Es muy interesante porque muchas veces los equipos de investigación hablamos de eso, ¿no? De la importancia que puede tener el clima, incluso pues una alteración como puede ser el cambio lunar, ¿no? Que para este tipo de fenomenología pueda darse con más facilidad, ¿no? Claro, y es que hay una cosa que es muy importante, que yo creo que todos los que vamos teniendo cierto grado de tiempo investigando estas cosas nos vamos dando cuenta. La importancia de la situación emocional, física y psíquica, sobre todo, de los integrantes de una investigación o de una persona que va a hacer una investigación o una experiencia, es importantísimo, porque de alguna manera donde tú pones como se dice en física cuántica, ¿no? Donde tú pones la observación, pones la energía, y de alguna manera hay una especie de nexo que une al testigo con el fenómeno que se está produciendo, y por lo tanto la situación anímica de la persona es muy importante también.
Es curiosísimo porque hablamos de cambios lunares, de estados alterados. Los estados alterados también afectan, ¿no? Hay más psicofonías, tenemos miedo. Exactamente. Sí, yo creo que al final lo que nos damos cuenta con el tiempo de investigación, Carlos, como tú dices, es que lo más importante es la sensibilidad de las personas que van. Indudablemente. Mira, y a colofón de este dato, te voy a comentar dos circunstancias que pasamos ahí, que además lo comenté en muy pocas ocasiones porque la gente se quedaba mucho más con la copla de la psicofonía, sí, pero cuando estuvimos durante tantas horas haciendo la investigación, en una persona en concreto del equipo, Juan Carlos Mora, que estaba en ese año con nosotros, Ricardo Martínez, que también era compañero también del grupo Cuarta Dimensión, y yo mismo, tuvimos y vivimos dos experiencias muy inquietantes. Mira, y lo comento rápidamente. Cuando nosotros colocábamos los aparatos para grabar la psicofonía en la iglesia de San Martín, poníamos en aquel entonces teníamos un equipo que a nivel técnico era muy bueno, de muy buena calidad, pero estamos hablando recordarás que en aquella época se usaban las cintas, sí, las cintas de magnetofón, ¿no? Sí. Bien, entonces cada media hora más o menos había que acercarse a donde pusimos los aparatos para cambiar las cintas, ¿no? Para que siguiesen grabando. Entonces, en el momento que nosotros colocábamos las cintas, nos desplazábamos a bastantes metros, de ahí que en esa época se podía entrar a Belchite con un coche, y bueno, nosotros nos introducíamos en el coche, nos cerrábamos ahí no hablaba nadie, no decíamos nada, no escuchábamos absolutamente nada. Recordar que también era la madrugada, sí, hacía un frío no te imaginas el frío que hacía, porque estamos hablando de aquellas épocas que hacía más frío que hoy en día, claro, ¿no? Sí. Y además había una niebla muy intensa que veías a poco, un par de metros por delante tuyo no veías nada porque todo era mucha niebla. Total, estábamos dentro del coche y a las 2 horas y media de estar haciendo todo esto, yo recuerdo que estaba Juan Carlos Mora, como te digo, estaba él en la parte del volante del coche. Estaba yo de copiloto y detrás estaban otros 2 compañeros más. Y ahí, como te digo, en silencio todos, tranquilamente, esperando para luego volver a cambiar las cintas y demás. Y de repente empiezo a mirar, a observarlo, a Juan Carlos, que estaba, como te digo, en el mando del coche. Se puso en una posición muy tensa, cogiendo el volante del coche, empezó a temblar y empezó a sudar frío, y con la mirada totalmente puesta fija hacia afuera, hacia adelante del coche. Alrededor, como te digo, había mucha niebla, por lo tanto no había posibilidades de observar nada. Había luna nueva, por lo tanto no había luz lunar, era una oscuridad total. Y lo veo que empieza a temblar y a sudar frío. Y yo le digo, pues Juan Carlos, ¿qué te pasa? Y empieza a decir en voz alta y sin moverse, pero temblando, como te digo, porque llegó un momento que la tensión era tanta que hasta el coche se movía por la presión que estaba ejerciendo en el volante del coche. Y empezaba a gritar, están aquí, me están apuntando, están aquí, me están apuntando. O sea, una situación de repente de madrugada en ese sitio alejado de todo Dios, donde realmente pues nos vimos un poco agobiados con la situación. Como yo en ese entonces ya estaba muy metido en el tema que domino mucho ahora, en el tema de hipnosis terapéutica y demás, logré rápidamente calmarle y bueno, de alguna manera y más tarde, ya cuando se recuperó y demás, nos comentó lo que le pasó. Y a él de repente, y te vuelvo a repetir que yo con Juan Carlos tengo una amistad de toda la vida y sé personalmente qué persona es y demás, que él no es una persona con desequilibrios ni nada por el estilo, pero lo que nos comentó es que de repente él empezó a ver que por fuera del coche había soldados apuntándole. Una cosa realmente espectacular. Eso por un lado en esa situación con él. Pero a lo largo de la madrugada, también como te decía, cada media hora íbamos
uno o dos de nosotros a cambiar la cinta, volvimos al coche, y ahí no hablaba ni Dios, nadie, de silencio total. Y de repente, fíjate qué cosa más extraña, que aún me la planteo yo, qué es lo que nos pasó. Ricardo Martínez, que estaba sentado detrás, y yo estaba sentado delante. Y de repente, a una hora, no sé si eran las 4 de la madrugada o algo así, salgo yo del coche, sale Ricardo Martínez del coche, nos ponemos los dos de pie, sin hablar esto, nos ponemos los dos de pie, uno al lado del otro, y empezamos a andar por esos caminos de piedra que había en aquel entonces mucho más difíciles que hoy en día, en plena noche, con una oscuridad total y con una niebla que, como te digo, no se veía absolutamente nada. Además, en un sitio que era la primera vez que estábamos y que no sabíamos absolutamente nada de cómo era la escenografía del lugar, y empezamos a andar los dos como si hubiésemos sido dos soldados uno al lado del otro, sin hablar. Empezamos a andar, y de repente nos enfrentamos donde está la torre del reloj. Cuando llegamos ahí, en aquel entonces la torre estaba a punto de caerse, pero tenía la posibilidad de uno meterse por dentro. Pues sin decir nada, nos miramos él y yo y optamos automáticamente por meternos dentro de la torre para subir hasta arriba. Cuando hicimos eso, volvimos a bajar y hicimos el mismo recorrido, como te digo, como si estuviésemos marchando uno al lado del otro. Volvimos al coche y no nos intercambiamos ni palabra. Una cosa extrañísima, como una canalización. Cuando se hizo de día y vimos, cuando ya salió el sol, y vimos donde nos habíamos subido ahí en la torre, no nos podíamos creer, porque no perdimos la vida de puro milagro. Porque estaba eso a punto de caerse, y por dentro te puedes imaginar que eran todo cascotes, una historia muy, muy extraña. Y aún a día de hoy, ni Ricardo ni yo le encontramos una respuesta al hecho de que por qué de repente nos levantamos los dos del coche, salimos, hicimos ese recorrido, volvimos al coche y además no dijimos ni palabra. Como si hubiésemos sido abducidos por lo que sea, no lo sé. Edgar, es una canalización, es una manera Es la manera de ocupar un vehículo, ¿sabes? En cuestiones en cuanto a energía, en cuanto a un espíritu, sí. Es como una media unidad. En cuestiones en cuanto al espíritu y la media unidad del cuanto al vehículo. Pero te digo que lo más interesante fue el hecho de que lo hicimos de forma tan automática, que no había forma de tomar conciencia de lo que estábamos haciendo en realidad, ¿no? Pues ya te digo, si al día siguiente, cuando había ya luz solar, el ver la ruina de lo que era en aquel entonces la torre del reloj, pero simplemente a un loco se le podía haber ocurrido subirse ahí dentro. Pero mira, pues surgió y a Dios gracias no pasó nada, ¿no? Esto es un poco como le ocurrió a Dani, nuestro compañero ahí en La Dama de Blanco, en el pueblo de Fonsaldetas, que perdió un poquito la conciencia, estaba canalizando, entró en esa mediunidad, en esa en ese estado alterado y no sabía realmente dónde se encontraba. Pero fíjate, Edgar, fíjate lo que está contando Carlos en este caso, ¿no? La facilidad para lo que hay allí, llegar a canalizar, ¿no? Contigo, o sea, llegar a por decir entre comillas, llegar a poseerte en este sentido, ¿no? En moverte por allí, ¿no? Lo que pasa es que ya para cuando estás en un lugar y te haces de ese lugar, ya te prestas para hacer un vehículo, ¿sabes? En cuestiones en cuanto a las canalizaciones, recuerda que la mediunidad se divide en la clarexistencia, que es como el sentir, la claraudiencia, escuchar, ver, y aquí uno puede ser el vehículo, como por ejemplo Chovy, como para ver a las personas y empezar a sentir, Dani, ¿sabes? Entonces aquí es tan fuerte esa energía que, o sea, de repente puede ser una media unidad consciente, ¿sabes? Porque tú sabes que eres Edgar, por así decirlo, pero no tienes el control. No te controlas, que es lo que comenta Edgar, que es de Carlos, que es lo que os pasaría en ese momento, ¿no? Que perdéis el control del cuerpo, ¿no? Es como una somatización y estáis viviendo una canalización allí que no sois conscientes de lo que
de lo que estáis haciendo, ¿no? Realmente te digo que no, en ningún momento, porque si hubiésemos tomado conciencia de lo que estábamos Claro, haciendo, claro. Pues, El riesgo, fíjate, claro. Mira, un dato que yo creo que es fundamental. En el coche nosotros llevábamos, ¿cómo se llama? Linternas Sí. para iluminarnos a la hora de cambiar las cintas. Sin embargo, cuando nos bajamos del coche y fuimos andando hasta la torre del reloj, no cogimos las linternas. O sea, es que el control de lo que sea nos dirigió de tal manera que no hacía falta ni siquiera ver. Parecía como si... Ya te digo, no sé, con la niebla que había y la oscuridad que había que nos rodeaba, ver nada, pero es que además no éramos ni conscientes de eso. Era como si reconocierais, ¿no? Como si hubiese estado allí en otro momento, una historia así, ¿no? Exactamente, como si de repente conociésemos el sitio. Claro. Cuando no era así, porque era la primera vez que íbamos a ese Claro. lugar. O Lo- sea que... Edgar. Sí, Edgar. Perdón, lo importante que hay que saber es que, como por ejemplo, en este punto, para cuando uno llega a perder la vida así, tiene un lapso de recuerdo en cuanto a la acción que hizo, Ujú. hasta cuando lo perdió. Ujú. Y podríamos imaginar que ellos como soldados subieron a eso y, Sí. y ahí fueron heridos. Claro, o está iban a comentando perder Edgar la eso, vida ¿no? ahí. Que es como el recorrido que hicieron en ese momento, lo hicisteis vosotros, Carlos. Sí, no, mira, y además, tú fíjate cómo fue el preámbulo de la llegada del 7 esa noche, porque primero nos tenemos que transportar a la época de finales de los 80, Ujú. del siglo pasado, que se dice rápido, ¿no? Sí. Pues entonces, claro, estamos hablando de una situación de Belchite muy distinta de la actual, pero muy distinta de la actual. Es más, si habéis ido últimamente a Belchite y habéis entrado a la iglesia de San Martín, Sí. habréis visto que no existe techo. Sin embargo, Ujú. en aquel entonces, Sí. gran parte del techo aún existía. Ahora- Fíjate si cambió la situación, ¿no? Sí, sí. Eso por un lado, pero cuando nosotros llegamos a Belchite, lo primero que hice yo fue ir al pueblo nuevo, Ujú. al cuartelillo de la Guardia Civil, para informar que íbamos a estar nosotros haciendo eso. Porque claro, lo que no queríamos que de repente, si estábamos en el sitio y a lo mejor había alguna patrulla de la Guardia Civil y nos No, claro. viniesen justamente a jorobar la investigación, ¿no? Entonces fuimos al cuartelillo, un cuartelillo de la Guardia Civil que todavía existe en el Pueblo Nuevo, pero vamos a remontarnos también en el tiempo. En esos años, en Belchite Nuevo, tú fíjate el cambio brutal de todas las cosas. En el Pueblo Nuevo, había solamente una lámpara de luz cada 100 metros en las calles. Y a las 11 de la noche que nosotros llegamos a Belchite, ahí no había nadie por la calle. Y de Claro. repente llegamos, el equipo de Cuarta Dimensión, a las puertas del cuartelillo. El cuartelillo estaba cerrado. Ujú. Yo pego 4 golpes en la puerta. Sí. Y aquí viene una anécdota muy graciosa. De repente nos abre la puerta un guardia civil que estaba ahí de guardia. Sí. Y claro, el pobre hombre ve a 4 tíos con las melenas que llevábamos en ese entonces, todos vestidos, todos vestidos de verde fosforito, porque era nuestro equipo de Cuarta Dimensión. Y voy y le digo, buenas noches, mire, venimos a Belchite a hacer una psicofonía. Pues imagínate la cara del guardia Qué Guardia civil. Civil. Y en aquel entonces se quedó a cuadros. Y- Y dice, bueno, pasen. Claro, el hombre no sabía qué decir. Que teníamos de Radio Aldo, que era la radio de Aldo de Aragón, y bueno, dice, bueno, no, ir tranquilo, no os preocupéis, tranquilo, que no sé. Bueno, yo me guardo siempre en el corazón la cara que puso el pobre hombre, porque imagínate en aquel entonces a un guardia civil decirle que ibas a hacer una psicofonía, porque se quedó cuadros, ¿no? Pero bueno, es una anécdota Sí, graciosa, pero para que veas que el mundo en esa época, o la situación en Belchite, era totalmente distinta a la de hoy en día. Claro. Sí, sí, por supuesto. No, y hablamos del año 86, de octubre del 86, que en esa época, como decías Carlos antes, ya era noche cerrada, ya era Claro. prácticamente invierno. Ahora no, ahora vas en octubre, vas en manga corta. Y Exactamente. claro, Exactamente. y hace Pues ya te digo, 40 años no. El Claro. frío que hacía en aquel octubre
digo que era espectacular, claro, que te calaba los huesos. Claro. Nosotros, sí, Carlos, perdona, nosotros tuvimos la suerte de estar el día 20 de julio, este julio pasado, estuvimos allí haciendo pruebas. Y bueno, claro, ha cambiado mucho el chiste, la noche es distinta, estamos en verano y tal. Que vamos a escuchar algunos registros. Sí, tengo alguna grabación aquí que hemos registrado algunas situaciones también, porque esa es otra de las cosas que yo quería preguntarte. Ha cambiado un poco, no es que haya cambiado, pero sí que es verdad que como todo esto está muy abierto ahora, como que se graban más cosas hoy en día, no sé cómo decirte, no sé si me explico, como que hay mucha gente que coge registros a día de hoy. Pero ¿lo dices por el hecho de que hay más manifestaciones? Sí, como que sigue muy vivo todo aquello, hay mucha manifestación, hay mucha grabación. Bueno, una de las razones que considero yo que es, claro, hay mayor número de personas que van. Es decir, tú fíjate por supuesto. De la época en que hicimos nosotros la psicofonía, en la cual ahí no iba nadie a hacer una psicofonía, claro, ni plantearse el tema, a de repente ahora que a nivel de turismo, pues tú fíjate que están llegando entre 50 y 60 mil personas todos los años. Fíjate lo que mueve el chiste. Claro, las posibilidades de obtener algo se multiplican por supuesto. O sea, claro, sí, indudablemente las posibilidades son mucho más superiores, ¿no? No, pero yo me refiero, Carlos, a que el fenómeno allí sigue muy vivo, quiero decir, o sea, que se palpa todavía después de tantos años, sigue todo aquello muy vivo, ¿no? Indudablemente. Yo creo que la razón está en que siempre se ha hablado de lo que se denomina en parapsicología el tema de las impregnaciones, ¿no? Mientras exista muros y lugares de investigación en ese sitio, indudablemente habrá siempre personas sensibles o momentos adecuados en los cuales coincidan el hecho de la investigación con la manifestación del fenómeno, ¿no? O sea que es lógico que se siga manifestando cosas. Ya ha visto que ha habido inclusive personas que han llegado a observar la presencia de, por llamarle de alguna manera, fantasmas o espíritus o lo que también lo ha habido. Entonces, claro, todo depende también de la capacidad receptiva de las personas que van, ¿no? Sí, eso es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que es el hecho de que el mejor equipo, por decir así, es la sensibilidad de la persona, ¿eh? Yo tengo alguna pregunta, y ahora aprovechando que tenemos aquí a Carlos en directo, pues me gustaría, Carlos, preguntarte, porque siempre que hablamos de psicofonías hablamos, pues bueno, ¿no? Siempre hablamos de la historia de las psicofonías, ¿no? De Fredrik Jürgensen, del año 59, tal, que las voces, que suelen haber, son las voces del más allá, etcétera. Pero claro, hablamos, Carlos, que bueno, me gustaría preguntarte que esas psicofonías que sacasteis en el año 86 y que sacaste tú precisamente en ese día, yo creo que son las pioneras, ¿no? Sí. Las primeras, digamos, que podemos hablar de bombas, hablamos de aviones, hablamos de coches, porque claro, hablamos de una psicofonía, hablamos de la psicofonía por absorción, de voces que son, bueno, que se registran, voces directas, pero las psicofonías realmente que son como si fueran mimofonías, yo creo que pienso que son las primeras, las del año 86 de Carlos Bogdanich. Pues sí, en ese sentido tienes toda la razón del mundo, es decir, porque de alguna manera nosotros, ya te digo, que lo que hicimos fue rescatar todo el material que durante tantas horas, 6 horas y pico, estuvimos grabando, y cuando por la mañana, y esto también yo creo que es importante para contestarte lo que me preguntabas, por la mañana, cuando nosotros nos fuimos de ahí, parte del equipo se fue a su propia casa porque estaban muy agotados, estaban muy cansados. Pero Ricardo Martínez y yo nos decidimos ir directamente a los laboratorios de Radio Heraldo, que teníamos unos aparatos también para poder trabajar toda la cuestión, para escuchar las psicofonías. Entonces, llegamos al laboratorio y nos pusimos a escuchar las psicofonías. Tú fíjate, casi 6 horas y media de psicofonías. Sí. Entonces, la primera, y aquí hay otro dato también, yo creo que otro dato que investigamos y que corroboramos luego en otros aspectos, que también fue importante a nivel técnico. Fíjate, nosotros empezamos a escuchar las psicofonías que las teníamos ordenadas de la primera a la última. Pusimos la primera cinta, que duraba 1 hora, media hora en cada cara, y durante esa hora
en que estábamos escuchando, nos pusimos los cascos y demás cosas, se escuchaba solamente ese típico ruido de fondo. Sí. Lo habréis escuchado siempre cuando no aparece absolutamente nada. Sí. Ese ruido de fondo, pues bueno, llegó un momento que, claro, tanto Ricardo como a mí, con los auriculares y con todo el cansancio que llevábamos encima, pues estábamos quedando medio dormidos, porque claro. es un ruido constantemente, bueno. Sí. Y de repente cuando se produjo, miento, no fue a la primera hora, fue en la segunda hora de grabación, y ahora te explico el porqué. Ya en la grabación que correspondía a las ya lo diré, a partir de las 2 de la madrugada, ahí empiezan a aparecer los sonidos, a tal punto que de repente tanto Ricardo como yo estábamos medio dormidos y se escucha un bombazo de la leche, pero vamos, a tal punto que además siempre yo lo cuento humorísticamente, fue la primera vez que yo dije un taco en aragonés, porque claro, el susto fue tan grande con los auriculares y con el sonido, que escuchamos un bombazo tan fuerte, y a partir de ese momento comenzó todo lo que fue toda la seguidilla de sonido, de metralla, del avión famoso y de toda la cuestión. Sí. Y fíjate qué cosa más interesante, desde el punto de vista astronómico ahora, coincide que la psicofonía comienza a manifestarse a través de estos sonidos en el exacto momento en que se produce la hora solar. Me explico. Sí. En aquel entonces teníamos 2 horas de adelanto con la hora solar. Es decir, que cuando eran las 12 de la noche oficial, en realidad todavía no había comenzado el día. Claro. No sé si me explico. Sin embargo, cuando empezó a manifestarse la psicofonía, fue exactamente cuando la hora solar se producía exactamente, que era a las 2 de la madrugada, hora oficial, que en definitiva eso marcaba el inicio real astronómico del nuevo día. El nuevo día, es como un espacio-tiempo, ¿no?, que se abre ahí. Exactamente, te da la idea, a tener la hipótesis de decir, oye, pues hay una cierta relación de repente con el hecho del cambio de día. Es decir, se van sumando datos que yo creo que a nivel investigativo tiene su pequeño valor para situarnos en el hecho de que las psicofonías están unidas a un todo que nos rodea. Claro. Entonces, yo pienso, Carlos, perdóname, puede haber una causa paranormal detrás de todo esto, no un remanente solamente, no una impregnación, puede haber una causa ahí detrás paranormal que pueda influir porque claro, estamos hablando que están apareciendo las psicofonías en el cambio de horario, digamos, pues no lo sé. Pues también podría ser, claro, es que no podemos evitar el hecho de pensar que nosotros somos parte de un todo, y por lo tanto, en la medida de que tengamos mayor o menor sensibilidad a estas cosas, estamos en contacto con todo lo que nos rodea, y por lo tanto, indudablemente, cualquier cambio, sea climático, sea electromagnético, lo que sea, nos influye. Eso está clarísimo. Y estos son datos que de alguna manera sirven para darnos cuenta que se puede medir de alguna manera este tipo de cuestión. Sí, porque si nos vamos con mandatos energéticos en cuestiones en cuanto a Pachamama y todo este tema, en cuanto a espiritualidad, sí tiene un recuerdo. Entonces es por eso que el espacio-tiempo es como que se repite siempre, ¿sabes? En cuestión, en cuanto al piso de las voces. Sí, por ejemplo. O sea, se queda tan estancado ahí, y en cuestión energética, si lo comparamos con tragedias y todo este tema, o sea, el mismo recuerdo, y va como que sucediendo todo. A lo que él menciona en cuestiones en cuanto al avión famoso, es el que tienen ustedes. Sí, es parecido a ese sonido que graba, así. Nosotros también grabamos o registramos un tipo de vuelo de avión también con hélices, y la verdad que es sorprendente, ¿no?, lo que estás contando, Carlos. Es que al final hablas de eso, de que influyen muchas más cosas de las que pensamos dentro de una investigación, o sea... Por supuesto. Mira, y ahora que sale a colación el tema del avión, fíjate, yo cuando emití por primera vez en Radio Heraldo la psicofonía, invité al programa pues a historiadores, a militares de aviación sobre todo, gente que conocía tanto la parte histórica como también la parte militar, o de lo que aconteció
militarmente en aquel entonces. Y todos coincidieron que el sonido del avión era exactamente el sonido de un motor de pistón, que era el avión que todas las mañanas, una vez por la mañana y otra vez por la tarde, pasaba sobre Belchite y tiraba las bombas, que además hay que recordar otra cosa, tiraba las bombas con la mano. Tiraban las bombas con la mano, claro. Exactamente. Y otro dato histórico que desde luego nos pone los pelos de punta a todos, es que el que pilotaba el avión, sabes que era de un pueblo de al lado. Imagínate. Vaya tela. O sea, tú fíjate lo que llega a ser una guerra civil. Es decir, que el vecino del pueblo de al lado estaba tirando con la mano las bombas sobre el vecino. O sea, un desastre total. Total. Comento esto porque de alguna manera, las cintas también las llevamos nosotros a investigar, a analizar en el Departamento de Acústica de la Universidad de Barcelona, para que confirmaran que ahí no había truco, es decir, que nosotros no estábamos haciendo una grabación sobre la cinta, ¿no? Y nos dieron el visto bueno en el sentido de decir, no, aquí no se ve ningún tipo de manipulación de las cintas. Es más, fíjate, nosotros cuando llevamos las cintas a hacer la grabación, además de ser cintas nuevas, absolutamente vírgenes, lo que hicimos en principio, que eso es un aparato que no todo el mundo lo tiene, y lo teníamos gracias al estado económico de la radio de aquel entonces. Había un aparato en la radio que era, creo que alguno de vosotros lo recordará, yo no me acuerdo, una especie de electroimán, un aparato que tú colocabas las cintas magnéticas, las colocabas encima, encendías el electroimán, y entonces ese electroimán lo que hacía era limpiar absolutamente cualquier tipo de rastro en las cintas. Sí. A tal punto que cuando hacías tú ese tipo de trabajo sobre las cintas magnéticas, tenías que quitarte los relojes de pulsera, porque la potencia del electroimán era la leche. Claro, eso era como un formateo, que lo que hacía que limpiaba la cinta completamente, era un formateo, sí. Exactamente. Sí. Por lo tanto, lo que nosotros llevábamos ahí, ya te digo, era un material totalmente virgen, de buena calidad. El equipo de grabación era muy bueno en aquel entonces. Y además pusimos dos micrófonos, uno que estaba muy cerca de donde estaba antiguamente la pila bautismal, que es a la entrada de la iglesia de San Martín a mano izquierda, y el otro micrófono lo pusimos al fondo de todo, al final ya de la iglesia, donde estaba teóricamente el altar y demás, pero todo con cable blindado, es decir, con unos cables especiales que había en aquel entonces que no permitían pues el hecho de la humedad, un montón de cosas. Te quiero decir con esto que los materiales que nosotros llevábamos en aquel entonces, a pesar de que eran de aquellos entonces, eran de primerísima calidad, ¿no? Muy buena calidad, sí. Y bueno, porque eso es lo que apareció. ¿Hicisteis alguna prueba más, como puede ser de doble ciego, o hicisteis algo de jaula de Faraday, o de campana de vacío, o porque claro... No, porque te digo más, el hecho de la... pues es que en aquel entonces... Claro, es verdad. Fíjate que en aquel entonces estábamos con pañales. Claro. Exacto. Es que lo bueno que tiene en este caso, Carlos, es eso, que estamos hablando del 86, con los equipos que habían entonces, y suerte que tenéis este equipo en la radio y tal, y tenéis un buen material. Pero es verdad que no es lo que hay hoy en día, que hay tantísimo digital, tantísimo analógico, micro, potente, o sea, cambia mucho, ¿no? Y ese es el mérito que tiene la grabación de Carlos, es un mérito absoluto. Y que son grabaciones que tienen un antes y un después. Esas grabaciones de Carlos, lo que decía antes, ¿no? Hablamos del principio de las psicofonías, pero llega el 86 y aparecen las psicofonías tuyas de Carlos, que fueron las pioneras en todo esto, ¿no? En estos sonidos de la guerra, ¿no? Pero bueno, no sé si tenemos aquí dos compañeros, también tenemos aquí amigos nuestros. No sé si queréis comentar algo con Carlos, preguntar algo, alguna curiosidad. Sí, bueno, Javi, yo quería saber si has tenido alguna, ahí en Belchite, si se ven luces o... Javi es un apasionado de la ufología, y entonces él busca la parte
El tema OVNI, sí. Pues mira, a lo largo del tiempo, porque han pasado muchísimos años, pero a lo largo del tiempo nosotros hemos estado haciendo algunas investigaciones más. Sí tuvimos oportunidad en una noche que coincidimos, que el alcalde en ese momento de Belchite me llamó para acompañar a un grupo de gente que iba a visitar a Belchite Viejo por la noche, para acompañarles y explicarles un poco lo que habíamos hecho y demás. Y entonces esa noche sí lo que hubo fue la observación en el cielo, porque también fue una noche muy, si no recuerdo mal, fue espera, a ver si no sé si era en mayo o en junio, me parece que fue en junio. Bueno, total, que la noche era muy despejada, el cielo estaba totalmente abierto, una noche muy muy apetecible además, y sí observamos unas extrañas luces en el cielo. No pudimos hacer más que documentar algunos que sacaron fotografías y demás, pero estaban muy alejadas del sitio donde estábamos nosotros. Por lo tanto, lo que sí te puedo asegurar que eso no era ni aviones, ni helicópteros, y en aquella época mucho menos los aviones, ¿cómo se llama esto que hay ahora por todos lados? Estos que vuelan. Los drones. Los drones. Hablamos de los drones, ¿no? Sí, exacto, que ahora aparecen por todos lados, ¿no? Sí. Pues no, lo que sí está claro que esa observación que tuvimos ahí, que todos se quedaron, vamos, paralizados porque llamó mucho la atención. Eso seguramente eran objetos extraños a cualquier material humano o terrestre. O sea que nosotros sí tuvimos en esa oportunidad la posibilidad de observar en el cielo ese tipo de aspectos. Bueno, yo pienso que ahí en Belchite pues se dan toda clase de historias, ¿no? O sea, estamos hablando de psicofonías, pero también hablamos de luminarias, hablamos de voces, hablamos de todo, ¿no? Un poquito. Sí, lo cierto es que bueno, Belchite, nosotros hemos tenido la suerte de poder estar ahora hace poco. Vivimos una situación que sí me gustaría que la escucharas, Carlos. Grabamos dentro de la iglesia de San Martín como si fuera, bueno, esto en el momento de estar Gaby y yo, que está aquí conmigo Gaby, los dos grabamos vivimos en directo un momento como si se grabara un tambor de un revólver cuando gira, y lo escuchamos allí, ¿no? En ese momento cuando nos saltó esto, o sea, oímos el sonido empezaron a saltar todos los detectores dentro del... Teníamos dos detectores, uno de una luminaria, o sea, uno de luz, sí, que era de movimiento, sí, y otro de infrarrojo pasivo, que es el tema de temperatura, que salta cuando detecta temperatura, ¿no? Cambio de temperatura, y lo teníamos separado por unos metros. Y qué casualidad, ¿no? O causalidad, ¿no? En este caso de que se oye como un revólver, como si fuera bueno, lo que es el tambor de un revólver girar. Sí, que Ángel y yo nos miramos como diciendo ¿qué se ha oído? No sabíamos por dónde podían venir esos sonidos, y automáticamente un segundo después salta un detector y un segundo después salta el otro detector. Sí, vamos a ponerlo, Isabel. Verás que el primer sonido que se oye es el sonido, porque es un símil, ¿no? Es por encontrarle un parecido. El primer sonido que vas a oír es el revólver original. Me gustaría, y luego se oye la grabación nuestra, ¿eh? Me gustaría, Carlos, que lo escucharas muy atentamente, porque es muy, muy increíble esta psicofonía. La corta, Isabel. Este es el original. Bienvenido. ¿Has podido oír ese después de la voz como bienvenido, verdad? Sí. Como bienvenido. ¿Has visto el sonido metálico? El primer ejemplo es el de un revólver original y el segundo es un sonido que nosotros oímos en el mismo lugar. Es como algo metálico que giraba. Y automáticamente saltan los dos detectores. Todo dentro se activó todo, y Ángel y yo no sabíamos realmente qué estaba pasando, ¿no? En ese momento estábamos Gaby y yo dentro de la iglesia de San Martín. Nosotros compañeros estaban en el Trujal, donde estábamos haciendo una prueba de aislamiento. Él estaba solo en la puerta del Trujal sentado. Uno de mis compañeros empezó incluso a acostarle a hablar mal, perdía un poco la consciencia, en el sentido de que no pronunciaba bien.
Fue algo muy raro, ¿no? Y nosotros estando solos en ese momento allí, pues se nos graba esto, claro, nos sobresaltamos dentro de la iglesia y empieza a saltar todo ahí. Todo, incluso escuchamos una piedra que caía de un lado de la iglesia y impacta con uno de los muros. Claro, eso es muy relativo, ¿no? Porque aquello está en muy mal estado, ¿no? Pero también hablamos de que una piedra, pues bueno, no es que no llegara a dar, pero bueno, realmente pasó muy cerca. Pero lo que sí que está claro que ese sonido se asemeja mucho a un tambor de una pistola o de un revólver, ¿no? Realmente es muy increíble. Sí, aquí puede caber lo que muchas veces a los escépticos te pueden decir, pues hombre, ese sonido puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí, pero, sí, claro. También, pero hay que también tener la siguiente visión, que cuando nosotros vamos a realizar una psicofonía, en el sitio que sea, nosotros no somos los dominadores del tiempo en que se va a manifestar algo. Exactamente. Entonces, lo que aparece ahí puede ser a lo mejor de un tiempo que está fuera del concepto que tenemos nosotros. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Claro, luego lo que sí se puede hacer, que es lo que hacemos todos, por supuesto, es el hecho de corroborar con la historia si ha habido algo parecido o asemejante a lo que nosotros hemos vivido o conseguido con la psicofonía. Entonces ahí puedes hilar de repente o acercarte a un tiempo determinado, pero la mayoría de las psicofonías, mejor dicho, el fenómeno en sí mismo, las psicofonías, no tiene un tiempo de calendario como el que tenemos nosotros. Correcto. Lo que ocurre cuando tiene que ocurrir. Correcto. Pero entonces por eso es importante luego la labor de investigación histórica para conocer los acontecimientos del lugar, ¿no? Claro, y ahí nosotros en el sentido del sonido metálico rebuscamos y llegamos a saber que en esa época, en la batalla de Belchite, los mandos llevaban revólver. Exactamente, ¿ves? Ahí ves, cuando si de repente te puede salir una persona que desconfíe totalmente, le dice, no, es que lo mismo que pasó con el avión que escuchamos. Claro. Es decir, el avión, cuando lo escucharon los militares de aviación, dijeron, hombre, es el sonido típico de un motor de pistón. Entonces, además, hay una cosa que cae por su propio peso, que es que tú sabes muy bien, vosotros sabéis muy bien, que todos los aviones tienen unas rutas de vuelo, unas autopistas de vuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por el cielo de Belchite no existe ninguna. Y mucho menos en aquel entonces. No, allí no hay, exactamente, no hay una ruta que tenga que pasar aviones por ahí encima. Sí, exactamente. Que de repente aparezca un avión por Belchite, y más en los años 80, es que el avión fantasma sería porque... Pero quiero decir que de alguna manera, luego cuando vas analizando la historia, vas corroborando lo que realmente has obtenido en un momento intemporal de la psicofonía. Sí, es que hablamos de bombas, hablamos de planeos de aviones, Carlos, hablamos de obuses, de campanas también, se oyen por ahí. Sí. Tenemos un momento ya, Carlos, ya te vamos a... porque no queremos... llevamos una hora contigo aquí hablando y tampoco queremos machacarte. Yo también tengo que seguir unos trabajos ahora del... Por eso, que ya no te queremos molestar más. Mira, ahora que comentas eso, te toma un minuto más para comentártelo. Sí. Cuando hablas de lo de las bombas, el dato interesantísimo también de la psicofonía de Belchite, cuando se escuchan las bombas, es que el sonido, que además esto lo confirmaron los propios militares, es el sonido típico de cuando una bomba cae en tierra. Es decir, es un sonido seco. Claro, sí. Es como caer en tierra, sí, exactamente. Analiza la historia y dice, claro, es que en aquel entonces las calles de Belchite eran de tierra. Claro. Y cuando caían las bombas, caían en tierra. Sí, cierto. Impresionante. Carlos, de verdad que no queremos que ya llevamos una hora contigo, no queremos también el primer programa que entras y te estamos aquí, pues ya tenemos mucho que hablar, Carlos. Yo creo que nosotros tenemos pensado volver a Belchite y sí que, hombre, nosotros nos gustaría avisarte y si nos quieres acompañar, ya sabes que sería un lujo para nosotros. Si
si está en mis posibilidades, no te preocupes que sí lo haremos, porque además se pueden hablar y ver un montón de cosas claro. que el común de la gente pues no tiene acceso, ¿no? Exactamente. Yo creo que todavía, Carlos, queda mucho por descubrir en este lugar, ¿no? Por descubrir o quizás saber lo que nos quiera dar aquel lugar, ¿no? Todavía queda mucho por saber allí. Por supuesto. La historia, siempre que indagas e investigas, vas descubriendo rincones que a lo mejor para muchos se les ha pasado desapercibido, pero que son importantes para unir todo lo que es la cadena histórica de acontecimientos en cualquier sitio. Pues chicos, no sé si queréis ya comentar con Carlos ya por despedirlo. Quería darle las gracias a Carlos por este rato de misterio, de hablar contigo, que ha sido realmente impresionante, y quería decirte que hay un antes y un después, ¿no? Estamos hablando de Jürgenson, pero yo hablo de Carlos Boldanis, por supuesto, totalmente. ¿no? Y darte las gracias, Carlos, por... Además, por Carlos Boldanis es de aquí, es de la tierra, es de aquí. Yo muy agradecido por vosotros, que ya te digo que a mí me encanta el tema, porque lo hemos vivido con tanta intensidad que eso queda en el corazón de todos, ¿no? Por supuesto. Y agradecido al hecho de que os acordáis de mí, hombre, y de todo lo que hemos ido trabajando, que además ya dará pie para que en otra oportunidad hablemos de otros fenómenos también muy extraños que han pasado, ¿eh? Claro, en otros sitios, ¿eh? Yo creo que si te parece, Carlos, ya por eso, pues para otra emplazamos parte, ¿no? para otro día y queda pendiente. Exactamente, ya hablamos muy más bien. Tranquilamente, cuadramos. Chicos, ¿queréis comentarle algo a Carlos? Saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Pues, Carlos, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te puede ver tus trabajos, tus cosas? Mira, en Facebook yo tengo un perfil que se llama Cuarta Dimensión, que casi todos los días saco artículos y comentarios y historias y demás, que a la gente que nos gusta este tipo de temas le puede interesar mucho, porque son una recopilación de experiencias y de investigaciones que voy haciendo. Y luego, si ponen el nombre mío en YouTube, Carlos Boldanis, ahí le puede salir. Bueno, claro. Mira, sobre todo hay un programa mío, un reportaje mío en YouTube, sobre Belchite en concreto. Pues interesante, donde el título es toda la verdad sobre Belchite. Yo lo he visto, Carlos. Yo lo he visto. Y si ponen el nombre y apellido mío en YouTube, saldrá una cantidad de vídeos donde hablo de distintos temas, y entre ellos está el tema de Belchite. Pues Carlos, ese yo no lo he visto, tengo que verlo, porque todo lo que va en relación contigo es muy, muy interesante. Carlos, un auténtico lujo tenerte aquí, ha sido un placer de verdad que hayas participado en nuestro programa, y como digo, si te parece, pues aquí puede ser el comienzo de una gran amistad por parte de Gimpass contigo, y de verdad que nada, que es un lujo escucharte. Así que nada, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y felices pesadillas, como suelo decir. Exactamente. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias de corazón. Pronto, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Conoces casos de fenómenos paranormales o de casas encantadas? Cuéntanoslo en el +34 640 906 834. Conectando Mundos en Esplugas FM en el 99.7.
acaba de saltar el detector que tenemos en el suelo, que está cubriendo todo el medio de la iglesia. Vamos a la oscuridad, vemos la nieve. ¿Hay alguien aquí con nosotros ahora? Ruido. ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Hay personas fallecidas aquí todavía? ¿Somos bienvenidos? ¿Somos bienvenidos? ¿Somos bienvenidos? Que me ha entrado. Hacía como si... No, sí. Se ha oído un ruido, tío. Como si Se ha oído un ruido. Se ha oído un ruido. Bueno, acabamos de escuchar, y permitidme después de esta primera parte, bueno, impresionante con Carlos, hablando de Belchite, cómo él habla, de las situaciones que él ha vivido. Acabamos de escuchar esta grabación, que es la parte que le hemos enseñado a Carlos, que es donde se oye el sonido metálico, pero con todo el momento, ¿no? Como en esta situación se me oye a mí, se oye a ti, Gaby, y estamos un poco sobresaltados de lo que está pasando, ¿no? Y entonces se oye ese ruido metálico y de pronto pasa a toda la actividad, ¿no? Que salen todos los detectores y suena todo ahí en aquel momento, ¿no? Son momentos que, bueno, para que te ocurra algo así, ¿no? En una investigación de campo tienen que pasar muchos días y muchas horas, ¿no? Y precisamente, pues ese día nos pasó, y precisamente en la iglesia de San Martín, donde ocurren tantas cosas, donde ha pasado tanto sufrimiento, donde tanta gente, tantos investigadores han tenido ahí sus experiencias. Carlos Bogdanich, año 86, también mucha gente ha pasado cuarto milenio por ahí y les han ocurrido cosas. Sí, yo recuerdo ahora a Carmen Porter, Iker Jiménez y a Paloma Navarrete. A colación de Paloma Navarrete, que hay un momento que habla de niños en aquel lugar, y creo que está hablando en la zona del Trujal, por la zona del Trujal también, que es cuando ella no quiere subir arriba, me parece. Y vamos a escuchar, porque lo que hemos escuchado ahora ha sido el momento ese del sonido metálico, que luego recordaremos, pero vamos a escuchar una de las grabaciones, la primera, Isabel, que se oye un grito de niña. Recuerda que Pedro Amorós sacó también una psicofonía muy, muy famosa, ¿no? Una granada de mano que impacta también, que parece que impacta también en la tierra, como ocurre también con las psicofonías de Carlos Bogdanich. Pues vamos a escuchar, como digo, el momento de cuando Paloma Navarrete habla de niños en el lugar, y vamos a oír gritos de niños. Que es la número 1. Es que los niños juegan un papel importante en esa iglesia, porque también, bueno, vamos a escucharlo, sí. Aquí podemos escuchar como una niña grita. Yo entiendo, no sé si dice vienen y grita. Sí, se oye una voz como de niña, y claro, es difícil escuchar bien lo que dice, pero parece ser que sí que es una voz de niña. No sé cómo parece, vosotros lo estáis escuchando también. Si llegas como a atender un poco, desde antes es como... Hay un jaleo, ¿no? Hay como gente hablando, ¿verdad? Como si estuvieran en un salón de clases, ¿sabes? Exacto. Sí. O sea, hay muchísima... Estamos hablando de pensar que esa grabación está hecha, pues yo creo que era ya cerca de la 1 de la mañana. Una y media de la mañana, y allí evidentemente no había nadie. Era un día, no sé si era domingo por la noche, quiero recordar. Sí, no creo que era casi ya la 1, y era de las últimas grabaciones que estamos haciendo. Chumi estaba solo en la fosa común, en el Trujal, y estas grabaciones, mientras él está haciendo una prueba de aislamiento, estas grabaciones se están grabando de fondo en la cámara que Alberto, o en la grabadora de Alberto que está dejando allí. Se están registrando estas, en el vídeo en este caso, estas situaciones, ¿no? Y aquí escuchamos como una niña que grita, y se oye como un grito final, ¿no? Pero lo que dice Edgar, ¿no? Se oye como algarabía, se oye como niños antes, o gente antes. Sí, son grupos. No sé si vosotros también lo habéis escuchado, Jessica. Se escucha antes, sí. Se oye perfectamente. Y sobre todo se oye también eso, ¿no? Como algo que está pasando, ¿no? Se oye esos gritos, se oye como gente muy acelerada, ¿no? Avisar de algo la niña, ¿no? En plan, decir una palabra y luego el grito de... Exacto. Es difícil de entender, ¿eh? Vamos, Isabel, vamos a poner la segunda. Vamos a poner la segunda, que es la... Bueno, aquí
No, ponme la tercera, que se oye la de correr. Se oye como una explosión y luego suena una voz masculina que dice correr. Dale un poquito de voz, por favor. La explosión. Y ahí se oye una voz que dice correr. Se oye otra vez. La explosión. Y se vuelve a oír correr. La voz de un hombre que dice correr. Y fíjate, pero a mí me parece como si estuviera en otro plano, ¿no? En otro plano, como si fuera una voz como... No sé, Está muy de fondo, ¿no? Está muy de fondo, ¿no? Hablamos de que es algo muy de fondo, ¿no? Y parece como con otras frecuencias, no lo sé. O sea, es muy raro porque hay que diferenciar un poco, ¿no? Que pensar que en Belchite hay muchos animales, se escuchan pues, sonidos de animales que hay por allí, ¿no? Porque realmente hay muchos animales, vuelvo a repetir, y hay que diferenciar si es un sonido de una voz, de una persona, de un animal, bueno, de una gallina, de un gallo que puede gritar. Pues, es verdad, realmente se oye de todo, ¿no? Pero cuando realmente es una voz que parece de una persona, ahí se diferencia, ¿no? Y entonces es un lugar donde sí que se escuchan muchas cosas. ¿Qué os parece? Lo que pasa aquí es que, o sea, es el estruendo en cuanto a la tierra, ¿sabes? O sea, es el boom. Sí, porque es como un estruendo. Claro, aquí suena un poquito más porque el sonido está como muy aumentado, ¿no? Pero es una explosión, que suena boom. Luego suena otra un poquito más baja, que esa no se aprecia tanto, pero sí como de pronto la voz de correr va en relación a lo que se está escuchando. Como si la bomba hubiese caído y alguien dijera correr por el tema de la bomba. Y la bomba cae sobre la tierra, parece. Si os fijáis también, un poco igual como Carlos Bogdanis en sus psicofonías, ¿no? Famosas, ¿no? Sí, hay que correr. Sí. Incluso me ha parecido una voz masculina. Sí. Hay voces, como decía Edgar, hay muchas voces en alguno de estos momentos. Pensaba que era femenina. La de correr pensaba que era femenina. Sí, lo que pasa es que un segundo antes, que Ángel no lo ha comentado, pero ahora que lo dice Isabel, yo también me ha parecido escucharla, pero me ha parecido un hombre. Vamos a ponerla otra vez, por favor, Isabel. Sí, la de correr. Habéis escuchado como un hombre que dice correr. Sí, luego dice correr. Hay que correr. Y otra voz después. Es que hay mucha voz. O sea, se oyen muchos registros. Sí. Hay que correr, dice correr, la niña. No dice el hombre, hay que correr. Es que hay varios audios donde mezclan, hay voces masculinas y femeninas. Y luego también es que está hablando de correr en medio de una guerra. ¿Qué hace la gente correr, no? Claro, es que los audios son curiosos, es lo que vuelvo a repetir. O sea, eran casi la 1 de la mañana. Por allí no había nadie, estábamos nosotros dentro del pueblo solos. Estamos hablando de que no tienen un sentido estas grabaciones, ¿no? Correr, la niña gritando, nosotros no lo oíamos desde ahí. Se escucharía muy descabellado, como para así decirlo, que en el momento del estruendo la niña grita corre y el otro dice hay que correr, ¿sabes? Claro, es como si fuera el mismo momento, pero viendo en otro. Sí, es que va todo en relación a lo que está pasando, ¿no? La primera explosión y de pronto todo corre. Recordemos que estamos en directo, Esplugas FM, para todas las personas que nos estén escuchando, teléfono de contacto más 34 640 90 68 34 para el que quiera opinar. Claro, que quiera entrar, puede llamar aquí. Estamos aquí en directo y sois bienvenidos al programa, por supuesto. Claro que sí. Vamos a escuchar, Isabel, si te parece, la del avión. Esta cuesta un poquito escucharla. Se oye de fondo, pero sí que hay un sonido metálico que se acopla al sonido del avión, ¿no? Y después del avión se oye una voz también. Otro grito. ¿Veis de fondo cómo se oye? Y se oye otra voz de niña al final. Sí, son niños. ¿Se oye otra vez? Vamos a escucharlo otra vez. No sé si dice corre otra vez. El primer grito como de la niña es como si estuvieran viendo al cielo
y el decir, mira, Sí. ¿sabes? O sea, salgo y digo, mira. Sí, y yo luego es como si Sí, dijera sí, correr otra vez, dice, ¿no? dice, mira, sí. Sí, La algo primera así, dice, o sea, mira. si lo pones otra vez, o Sí, sea, sí. se escucha así claro como que, mira. Sí, vamos a escucharlo otra vez. A ver. Además, hay un momento, el momento este que cuesta escuchar porque se acopla algo, es curioso, porque en el momento de la grabación del avión, se acopla algo. sí. algo se acopla a la grabación. Vamos a escucharlo otra vez, Isabel. Sí, gracias. Corre, o no sé si dice eso, pero es... ¿Se oye otra vez? Y dices como, ay, mira, ¿sabes? Sí, es una exclamación, Sí, es sí. algo que está está llamándole la atención. Y si lo vuelves a repetir es como si fuera ya como pausando. Sí. Es muy y curioso. más claro, ¿sabes? Lo que sí que tenemos que decir para todo el mundo, todas las personas que nos estén escuchando, que no conozcan, no estén familiarizadas con el tema psicofónico, pensar que nosotros no escuchamos nada en el momento de la situación que se está dando, no escuchamos ninguna voz. Captan las grabadoras esos sonidos del más allá, ¿no? Y es curioso porque es en el momento en el que Chumi, como digo, está haciendo un aprovechamiento, él está solo, Alberto lo deja allí solo, está grabando con un teléfono. Esto está grabado ni con grabadora, está grabado con un teléfono que está monitorizando a Chumi. Sí. Y estos audios están entrando a través de ese vídeo. Pensar que muchas veces se han grabado psicofonías, hemos puesto grabadoras, diferentes grabadoras a la vez, y en una grabadora se registra una psicofonía y en la otra no. Si fuera una voz o si fuera un sonido real, se grabarían en las dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto ocurre, ¿no? Se registran sonidos en una grabadora y en los otros receptores, aparatos, cámaras, porque a nosotros nos entran las psicofonías en las cámaras de visión nocturna en la casa de las voces. La casa de las voces. Las voces entran en muchos aparatos, no solo en grabadoras. Claro. Y en cuanto el sonido es como cuando pegas un micrófono a un bafle, ¿sabes? O sea, cuando se acopla. Sí. Pero es curioso porque es en el momento del avión. Aparte del avión se oye algo perfectamente, se oye como... Sí, se escucha de fondo, sí. Como si fuera un avión de hélice y se oye perfectamente, ¿no? Pero en el momento ese se acopla algo que allí no hay nada delante del móvil. No, claro. O sea, lo tienes separado a distancia de Se Chumi. podría acoplar si tuvieras un walkie o si tuvieras otro receptor, pero no tiene por qué acoplarse nada, claro. No había nada más. Vamos a escuchar, Isabel, la parte esa metálica que le hemos puesto a Carlos, que es el corto, el metálico corto, donde vamos a escuchar el sonido que hemos grabado en la iglesia, que soy el sonido metálico, donde se oye primero el sonido real de una pistola, de un tambor, de un revólver, y luego la grabación nuestra. ¿Sonido real? ¿Es este? Bienvenido. Y ahí se oye la de la grabación. ¿Sonido real? Bienvenido. Lo que pasa es que como que cabe mencionar que en cuanto al sonido real es como si fuera de aplicación, ¿no? Claro. No como tal una... Claro, hemos puesto ese sonido para que se vea realmente cuál es el sonido de un tambor, ¿no? Exacto. O sea, muy exagerado, ¿no? Como para dejárselo claro de que digan... Exactamente, ¿no? O sea, muy exagerado. Sí, porque hay algo... Claro, pensar que el sonido que nosotros escuchamos allí, porque ese sí que lo escuchamos, a diferencia de las psicofonías que se escuchan en las grabadoras, que nosotros no escuchamos, ese sonido sí lo escuchamos. Claro, lo escuchamos ahí. Eso es una voz paranormal en parapsicología. Y se alteró todo allí de golpe, se alteró todo de golpe, en ese momento. No sabíamos por dónde nos... Iba a decir por dónde nos venían los tiros. Mejor dicho, ¿no? Sí. Pero es verdad, ¿eh? O sea, lo escuchamos allí y no damos una explicación lógica a lo que puede ser, porque allí no había nadie, simplemente estábamos nosotros dos, o sea, los detectores y la grabadora, y bueno, las grabadoras, los aparatos, pero no había nadie. ¿Qué hizo ese sonido? Pues no lo sabemos. Y sí que es verdad que en cuanto ahorita lo que comentas, yo vagamente recuerdo que mi abuelo tenía un revólver así como pequeñito que eran 4 tiros al parecer, ¿sabes? Normalmente lo que corre es como sí, porque es el tambor
Es el tambor Sí. que gira, ¿no? O sea, normalmente tienen 6 cartuchos, ¿no? Pero bueno, vengo a referir que hay diferentes, ¿no? Nosotros lo ponemos ahí porque es como lo que nos ha parecido más en un lugar con la historia que hay. Se asemeja, Pues eso, luego buscar el hecho de poder buscar y sacar la información de en aquel momento sí se utilizaba revólver en aquella batalla. Sobre todo eran los mandos las que utilizaban este tipo de revólver. Sí. Y claro, o sea, hay un poco de... Claro, el tambor. Es el tambor giratorio, claro. Cuando tú le metías la munición y lo haces girar y suena clac, 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 clac. Es un poco parecido, ¿no? Es muy curioso, en cuanto al conteo al final, ¿sabes? Que es como que tic, tic, tic. Claro. Sí, Exacto, o sea, eso solamente exacto. como contaditos. Sí, pues yo lo he utilizado porque yo tenía licencia de armas realmente Ah. y yo he utilizado, que yo he disparado con revólver, ¿vale? Y bueno, y realmente es ese sonido, ¿no? El giro del tambor se asemeja Fíjate, muchísimo. aquí me lo pone que los revólveres en la batalla de Belchite fueron usados sobre todo por oficiales y suboficiales de ambos bandos, cuerpos policiales o de seguridad, milicianos de ideología diversa, combatientes en acciones especiales. Claro. O sea que allí hay pues un registro de que allí se utilizaba este tipo de arma, ¿no? Nosotros lo dejamos ahí, es un sonido que se ha grabado en Belchite también, pero viene pues en relación a las voces de niños que se han escuchado, de personas gritando, en fin, es un poco No, sorprendente todo. Y que no somos los primeros. O sea, detrás nuestro hay muchísima gente, Carlo Boldani, tal, que han tenido estos registros y bueno, ahí tenemos el nuestro nosotros, que lo vamos a recordar siempre, seguro, Ángel. Desde aquí le vamos a mandar un saludo muy grande a los compañeros, Alberto, Por Dani, supuesto. Chumi, que ahí están dando el callo cuando tenemos que darlo. Dani, Espectacular lo que vimos en Belchite. También agradecer a Turismo de Belchite que estuvieron con nosotros allí también esa noche, que tenemos que volver, eso sí, que vamos a volver a grabar allí porque es un lugar que ya veis los resultados que dan. Podéis ver en el canal de YouTube de Guimpas Investigación, podéis ver el capítulo este que se grabó en Belchite, que se titula No estamos solos, y podéis verlo allí donde veréis todas estas cosas que estamos mostrando aquí, ¿no? Sí, es un capítulo que grabamos ya hace unos días, un mes más o menos, y la verdad es que es impresionante, ¿no? Todo lo que vivimos allí, ¿no? ¿Qué pensáis, ya por participar todos, qué pensáis, cada uno vuestra opinión en el sentido de qué hace que dure tanto todo aquello allí todavía, ¿no? Que haya ese... Es como que algo que está allí no se acabe... ¿Qué explicación podemos darle a aquello, ¿no? A la situación que se vivió allí, que hace que todavía a día de hoy siga viviéndose lo mismo. Lo que pasa es que lo comentaba él, ¿sabes? En cuestiones en cuanto al recuerdo, o sea, de tiempo, espacio, las tragedias, ¿sabes? Que donde quiera que haya muertes, por así decirlo, siempre se queda la esencia, la imagen, y hay muchos que sometizan y otros que tienen esa... Que llegan a canalizar, ¿no? Exacto. Y la sintomología como Dani, por así decirlo, Claro, sí. ¿sabes? O sea, llegarse a sentir Chubi. O sea, Sí, yo que lo vi dije... Claro. Chumi se puso malo, claro. se puso malo, Sí. No, tengo muchas ganas de que Dani vaya para allí, porque Dani nos va a dar muchas respuestas, bueno, respuestas no, pero muestras de que allí va a canalizar y seguro que bueno, vamos a ver qué ocurre con él allí. Jessica. Bueno, sobre todo en estos casos, ver lo importante que es el estado en el cual se encuentra el equipo de investigación para que no canalice tanto cuando esté expuesto a tantas entidades, que al final hay gente que sí que canaliza más que no otras. Claro, en este caso, Dani, por ejemplo, que es del equipo, es como la persona receptiva de todo lo que, ¿no? La que percibe un poquito más, o la más vulnerable en este caso. Y lo importante que es, al final todo se mueve por energías, como lo decía Carlos, en plan, influye la luna, influye muchísimas cosas dependiendo de qué tipo. Lo importante que es el saber cerrarse o saber protegerse cada uno de los miembros para que no llegue tan activo o tan fuerte esa entidad y pueda influenciar tanto en emociones o, por ejemplo, que llore o que se sienta mal o que tenga taquicardias o cosas de estas, que se pueda usarlo a su favor para que no sea tan fuerte. Eso explicó Edgar en el programa que estuvo aquí cuando hablaba de Dani, esa abertura que le queda, ¿no? Ese agujero que le queda. Exacto. Que permite que ya no, una vez que no lo controlan, ¿no? Como que ya está entrando y saliendo ahí. Sí, o una vez en contacto ya no hay modo de la manipulación consciente, ¿sabes? Porque ya el inconsciente ya reacciona a un estímulo energético. O sea, donde quiera que vayas,
llegas a... Ya te conocen, sí. donde llega que vaya ya te conocen. O sea, hay energía y tú eres Claro. un punto ya Y es clave curioso lo que le contestabas también a Carlos, en el sentido de que llega ese momento donde ellos se convierten en soldados. O sea, Fíjate, Porque al final inconscientemente... es como un vehículo que ellos encuentran para poder... Claro, pero digamos, nosotros pensamos que en el momento que estamos allí estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? En este sentido. Y- O sea, que estamos tan metidos en la situación que Y- quizá y más inconscientemente ustedes, ¿sabes? dejamos que puedan... Y más ustedes con lo que realizan, no sé, en cuestiones en cuanto al círculo de Sí, sí, energía. sí, sí, O sea, digo, cuando lo vi dije, no, o sea, esto Nosotros sí vamos es- más allá, vamos más allá ya. Sí, no, En ese y- sentido, ¿no? Y sí está espectacular porque a fin de cuentas es una invitación a que se acerquen y ahí ustedes se exponen un poco de esa energía como para Fíjate, Edgar, que... abrir el portal, ¿sabes? Claro. Y fíjate, Edgar, que nosotros intentamos esa canalización, esa rueda de energía, ¿no? Para elevar la vibración y para llegar a pues a esas energías que intente contactar y que haya esa conexión, ¿no? Entre esas energías, esa causa y nosotros. Pero sí que es verdad que Dani, en este sentido, es el que tiene que saber un poco canalizar Sí. todo eso que le entra, ¿no? Pasa que, claro, no creo que sea tan fácil. No, No creo que fácil sea tan para Edgar, que sabe cómo Edgar, funciona. sí, porque Edgar... Ahora sabe claro, cómo claro. funciona. Dani todavía está ahí. Pero bueno, Lo que pasa es que, como te digo, hay una canalización consciente e inconsciente. Claro, o sea, claro. realmente, o sea, tú conscientemente puedes ir a un lugar y dices, bueno, o sea, No me va a estamos aquí afectar. a ver qué viene, qué canalizo. Pero una vez que tú trates Cuando tú abres. con los, o sea, sea alguien obsesor, o sea, alguien que se quitó la vida, por así decirlo, que son los primeros que entran, Sí. o los que tienen tragedia en cuanto a la muerte, son los primeros que ven un campo energético y se pegan y se vuelven larvas y obsesores y, ¿sabes? O sea, esta cuestión, aquí es el saber distinguir y controlar en cuestiones en cuanto, si es lado izquierdo, puede ser algo bueno, por así decirlo, que no te va a alterar nada, pero ya el lado derecho, o sea, ya es una entidad o una energía que te puede llegar a afectar físicamente. ¿y qué buscan? ¿Buscan el volver a tener un cuerpo? Es como obsesionarse en cuestiones a seguir, pues, seguir vivos, ¿no? envidiar el cuerpo, ¿sabes? Claro, a seguir... Porque esto es una envoltura. Claro. Entonces el recuerdo físico y energético del movimiento, el de desplazarse y eso, se vuelven así obsesores. Y tú, Edgar, hablas de entidades de bajo astral, entidades que han sido malas, o sea, han sido personas que posiblemente han sido pues malas. Esta que hablamos en cuestiones en cuanto a personas, ¿sabes? Con una memoria de odio, de rencor, Claro. de lujuria, de tristeza, de dolo, de agonía. Sí. ¿Cuántos pudieron estar heridos y fallecieron desangrándose? Claro, ¿sabes? claro, Entonces, o sea, ese dolor es lo que llegas a somatizar en cuestiones en cuanto al llanto, en cuanto a pérdidas, y ya con, por ejemplo, el soldado rival que viene con ese odio para desaparecer, obviamente ahí es como administrar los del odio por aquí, los de rencor, los de sufrimiento y así, porque el mundo espiritual está lleno de gente, desde los suicidas hasta gente que adoptaba personas o daba de comer, que se le llaman los misioneros, ¿sabes? Claro, que no solo hablamos de personas malas, sino personas que murieron desangradas. Situaciones, Sí, claro. o sea, es que imaginaros en ese momento, pues un sitio como Belchite, pues lo que se juntó allí, ¿no? O sea, Claro. emociones de todo tipo, que eso a día de hoy, pues eso fue una bomba de relojería, todo lo que tan rápido todo, porque estamos hablando de que fueron 14 días 6.000 muertos entre ambos bandos y bueno, imagínate, ¿no? Es que son mucho... Claro. Son mucha gente muerta, por eso yo creo que por eso se mantiene todavía en el remanente, tiempo. ¿no? Y como para recalcar un poco, es que en todo donde existe energías así, los niños siempre son salvación, porque son los más puros, ¿sabes? O sea, tú haces una investigación y en todas las investigaciones siempre hay un niño, el cual está como dispersando en cuestiones en cuanto a entidades, en cuanto a gente, ¿sabes? Siempre hay un niño el que te da ese lugar como para que tú puedas salir sin rastro, como por así decirlo. En todas las investigaciones siempre existe un niño. Isabel, querías decir algo, sí. Lo que está diciendo Edgar me hace pensar que en Belchite Sí. hay muchas psicofonías
Sí. Y hay muchas voces de niños. Sí. Pero en la guerra civil han habido muchos lugares con muchos asesinatos y fusilamientos en el que no habían niños. Tal vez sea el motivo que no se puedan obtener tantas psicofonías porque no hay niños. Puede ser. Algo tiene que haber. En Ciudad Real y en Extremadura los asesinatos que se hicieron, fusilamientos en plazas y en rincones de los pueblos, pero eran todos adultos y yo no he oído que se hayan investigado allí psicofonías. Puede ser que tengan una fuerza distinta, esas energías de ellos allí. Lo que pasa es que son puros, ¿sabes? Claro. O sea, no hay una malicia, por así decirlo. Para tú poder obtener alguna psicofonía de los fusilamientos y esto, tú tienes que ir en cuestiones como de odio, aborrecimiento y eso, como para poder percibir algo, ¿sabes? Exacto, o sea, como el alebrestar ese tipo de energía. Pero siempre en todas las investigaciones hay un niño que es el que empieza como a depurar o como a abrir y cerrar. Bueno, ha pasado en algún momento nosotros cuando hemos tenido grabaciones donde han salido voces que ya las veías complicadas, incluso como algunas querían decir cosas y otras decían que no dijeran nada, y luego sí escuchábamos la voz de algún niño. Es verdad que es curioso eso, porque igual tiene razón Isabel, igual algo que marca Belchite fue la cantidad de niños que murieron en el pueblo. Quizá esa energía tan pura de ellos hace que quizá pues estén todavía clamando, ¿no? Por decir así, son las que tienen la fuerza de poder dar todas estas señales, ¿no? Pues es el último recuerdo de su infancia pura, ¿sabes? Como por ejemplo esta niña, que lo único que recuerda es, ay, mira, tal, y cae la bomba ahí, y bueno, ya acabó su vida. Entonces ella, en cuanto al recuerdo... Claro, es que eso se graba mucha voz de niño, por eso la curiosidad está, ¿no? Quizá tiene razón Isabel en el sentido de que puede ser algo que puede marcar pues una diferencia entre otros lugares, ¿no? Y luego hablamos que la batalla de Belchite, tengo aquí unos datos, 14 días, 218 bombardeos en esos 14 días, 35.000 ráfagas de artillería y más de 6.000 muertos de ambos bandos. Imaginaros, ¿no? Lo que fue aquello, ¿no? Realmente terrible. Y Javi, ¿tú vas a ir a Belchite? Me decías que quieres ir a Belchite. Yo quiero ir, pero no tengo con quién ir. Bueno. Y yo solo me traigo... ¿Sabes qué? Belchite, el otro día cuando estuvimos nosotros, este mes de julio cuando estuvimos nosotros, la verdad que el entrar de puertas para adentro es como entrar en otro sitio. Nosotros hemos investigado durante muchos años y en muchos lugares, y yo personalmente tengo que decir que entrar allí es diferente. Prácticamente a todos los lugares donde hemos estado, ¿no? O sea, el lugar... Ya entrar por la puerta, ya no digo que es sugestión, porque ya el tema de la sugestión la dejamos un poquito atrás, ¿no? Con tantos años, pero es como entrar en otro portal, digamos, en otro tiempo y es diferente. Es una investigación totalmente diferente a todas las que hemos hecho. Es verdad, es una burbuja, es una sensación que percibes. Yo recuerdo en el 2012 cuando vine, estuve dos o tres días llorando, sin querer. O sea, era como haber somatizado lo que pasaba allí y vas por aquellas calles, ya la segunda vez ya no te sorprende tanto, ¿no? Pero la primera vez llegas allí es como ir mirando balcones, te da la sensación de que vas a ver gente asomada o gente que te va a cruzar de una calle a otra, ¿no? Y es una sensación muy extraña que percibes, ¿no? Y yo recuerdo eso, la primera vez que estuve, como después, 2 días después, todavía tenía momentos de una sensación muy rara de pena y lloraba de vez en cuando. Es curioso, ¿eh? Y lo que pasa aquí es que en cuanto al medio espiritual se dice que uno no muere hasta que se olvida. Entonces, como ahí es algo que marcó la historia, o sea, es continuamente el recuerdo y el tú mismo impregnarle un poco de energía, ¿sabes? Y yo es por eso que está muy movido esto. Claro, es que tiene que haber algo ahí que nosotros mismos alimentamos en ese sentido, ¿no? Y con la gente que va allí, bueno, va a ver la ruina, ¿no? Pero sabe lo que ha pasado allí, sabe de que se habla de estas cosas y quizá van porque dice, vamos a ver si grabamos algo, vamos a ver si captamos una voz de algo de lo que pasó allí. Entonces, esa intención, esa energía todo el rato enfocada en grabar o en captar algo hace que aquello pues se active y tengas como mucho más alimento, ¿no? En un momento de su intervención lo ha dicho, que a partir de que van ellos se activa. Se activa, sí. Claro. Y como va más gente a captar psicofonías, esto se está activando. ¿Qué ocurre en Torres Albana, Ángel? Sí. Torres Albana es un hervidero de situaciones paranormales, de
de luces, de piedras, psicofonías. ¿Por qué? La gente vaya a grabar, la gente vaya a investigar, la gente vaya a sacar lo que sea, ¿no? Entonces, aquello es un no parar. Y bueno, espérate que venga Luis Laguardia también la próxima vez que vengamos, que Luis tiene también mucho que contar. A ver si conseguimos ir a Belchite cuando volvamos y cuadrarlo con Carlos. También sería interesante estar allí. El día de Torre Salvana se apagaron todos los equipos, se quedaron sin batería, excepto los móviles, que en aquel momento no estábamos grabando nada. Porque yo me quedé sorprendida. Mi móvil se quedó exactamente con la misma carga de batería. En cambio, el de Chumi, el de Alberto, que estaba grabando, se quedaron baterías. Pero tú hablas del día que estuvimos en la Dama de Blanco. Ah, perdón, en Sí. la Dama de Blanco. Sí, perdón. eso sí recuerdo. Pero sí, es un lugar... La única vez que he venido con vosotros. Sí. Y me quedé, digo, Fons Caldetas. los 3 móviles que no estábamos en aquel momento grabando absolutamente nada, no se nos quedó sin batería. Sí. Bueno, hay que recordar que estas entidades y esta causa se alimenta de energía, ¿no? ¿Algo? O sea, que buscan cualquier cosa para poder alimentarse, ¿no? De nuestras emociones, pero también de aparatos. Imagínate. Chicos, llevamos 1 hora y media de programa, la verdad que y aquí estamos debatiendo. Yo me gustaría, aprovechando que estáis aquí, pues eso, aprovecharos, Jessica y Edgar, hablar un poquito del centro, cómo va el centro de Ayumu. Vale. ¿Va la cosa para adelante? ¿Va tirando? Sí, bueno, ¿Cómo en contáis? cuanto al centro, ya estamos más enfocados. Ahorita, el 17, tendremos un círculo de mujeres, que ya estamos haciendo acompañamiento para personas con depresión, ansiedad, desde el punto evolutivo para autoconocerse, en el sentido de cómo asistirse, no solo con medicación y cosas así, ¿sabes? O sea, algo alterno en cuestiones en cuanto a energía, ejercicios y esto, y estamos implementando el acompañamiento a personas mayores, ¿sabes? En cuestión de sacarlos desde la depresión, de los que se sienten solos, el generarles alguna actividad mediante lo que puedan hacer y con mucha responsabilidad, ¿sabes? El sacarlos en ese bucle, el que ya se les acabó. ¿De la medicación? En el bucle de estar siempre medicados, sí, hay que buscar otra. el medicado y ya estar resignado como que son un mueble, ¿sabes? O sea, sacarlos, empezarlos a incentivar que, o sea, hay más allá después de poder ser servible o servicial, por así decirlo, el hacerlo captar que aún hay una segunda vida, ¿sabes? Después de ya no trabajar, de ya no poder hacer nada, el incentivarlo con algo motriz, en cuestiones en cuanto a ejercicios, como para la memoria, para la agilidad en cuestiones en cuanto a las manos, en cuanto a los pies, cosas así. Y bueno, los cursos de tarot, las consultas, la venta de productos esotéricos, pero que se han probado, ¿sabes? O sea, en cuestiones naturales para saber el que vas a recomendar y que sirva. Y bueno, estamos en... Recuérdanos, Edgar, ¿dónde os encontráis? ¿Aquí en Esplugas? Nos encontramos en la calle José Miquel Quintana, 44, a un lado del Lidl de la Sardana. De la Plana. Ajá, y estamos de 10 de la mañana a 8:30 de la noche, y con un horario intermedio de 3 a 4, que es para cuando está cerrado, pero es de lunes a sábado. Para todas aquellas personas que busquen esa ayuda también, ¿no? Y bueno, no solo esas terapias que habla de él, ¿no? De tarot, no, existen más cosas, más allá del tarot. Sí, y cabe mencionar que hay que salir de la zona de confort, que todo lo que tenga que ver con esoterismo es malo. O sea, sí, eso realmente eso es evolutivo, porque en cuanto a investigaciones, que puedan verlo como morbo y que dejar historia, no, al contrario, es nutrirse para salir de esa zona de confort, de ser cuadrados, porque no somos cuadrados, ¿sabes? Entonces aquí es no el que ustedes vayan y vean al brujo con el caldero, cosas así. No, claro. Aquí es evolutivo. Claro que sí. Realmente es enseñarle a la gente que no solamente es hacer los maleficios, cosas así, sino simplemente que se puede buscar una evolución propia, ¿sabes? O sea, como el enfrentar situaciones mundanas, ¿sabes? Que todo mundo podemos llegar a pasar. Es que a día de hoy todavía hay, bueno, también depende un poco de quién, ¿no? Pero todavía este tema crea ese tabú también, ¿no? Sí. El centro, el esoterismo, que si tal, que pim pam, que si siempre piensan en lo que tú estás describiendo ahora, ¿no? Y realmente hay personas que fueron engañadas y eso. Sí, claro. Y que van,
Y que yo las hago ver el verdadero punto de decir, mira, o sea, te pueden hacer trampa con esto y con esto, pero cuando fuimos a Molins, que... Sí, a la radio. Muchísimas gracias. Desde aquí le mandamos un saludo a Virginia. Sí, a Virginia. De Radio Molins de Rey. Todo su equipo, sí, fue espectacular. Muchísimas gracias. De Una verdad. gran profesional. Sí, de verdad, unas maravillosas personas. Entonces, yo les comentaba el cómo no ser engañados. Y en cuestiones en cuanto a la gente que llega conmigo, yo no les voy a decir lo que ustedes quieren decir. Quieren escuchar. Eso es. Yo les voy a decir lo que ustedes necesitan escuchar. Claro. Para solventar situaciones así. Si vamos por chavaldeo, chavaldeamos todo. Claro, realmente aquí es, o sea, evolutivo, porque si tienes un problema, yo no te voy a meter chavaldeo. Claro. Nos enfocamos en tu problema y si está en mis manos ayudar, ayudo. Y si no, mira. Todo lo que sea evolucionar es positivo, Exacto. ¿no? Claro que sí. Jessica. Nada, volviendo a hablar un poco del tema de las energías, no solo a nivel misterio, sino creo que la energía está día a día, forma parte de nosotros, y es quitar como ese punto de que lo esotérico es como todo lo malo, ¿sabes? Sí. Es lo que decía Edgar, o sea, Claro. ver al brujo y decir voy y quiero esto, sino que al final pues también trabajamos todo el tema energético de las personas, el autoconocimiento, el que tú mismo puedas ayudarte, y en este caso es como remover, ¿no?, toda la energía que puedas tener tú o tus familiares o en tu zona de trabajo, lo que sea, y esto es lo que hace que podamos ayudar a las personas, tanto las más jovencitas que a lo mejor pues no saben por dónde ir, ¿no?, que no se vayan a perder, como la gente mayor, y también estamos ahí viendo más o menos un proyecto para poder trabajar el tema de las personas en fase terminal, el también poderles hacer como un acompañamiento, ¿no?, en sus últimos días, el que su alma o su ser pues pueda evolucionar y poco a poco ir avanzando pues en ese tipo de situaciones. Súper interesante. La línea de bueno, y astrología. también tenemos una línea de astrología de Astrofabric, se llama, y trabajamos el tema de astrológico, tema de horóscopos y piedras y minerales. Así que bastante interesante. Habrá que acercarse a... Sí, cuando gusten estamos ahí. Estáis ahí también con Daira, ¿no? Con Daira. Sí. Digo, Y sí, desde que aquí va un a saludo venir también. A ver si viene otro día y se anima también. Y hablamos Sí. todos aquí un poco. Bueno, yo creo que lo que estáis explicando es súper interesante, y bueno, el tema de progresar un poquito y ayudar a la gente, ¿no? No Es que solo... es muy interesante, y aparte que es eso, que la gente debe abrirse un poquito a todas estas cosas, que no hay ningún problema. El problema está en que al final, si se le hace daño desde dentro, con lo que hablamos, que hay otra Sí, gente que mucha se dedica a hacer otra gente cosa que no son, exacto. pues un poquito como nosotros, ¿no? Vemos que hay hoy en día, por el tema de las redes sociales y tal, se mueve gente que dice que hacen investigaciones, y bueno, la gente lo cree, bueno, está ahí. Exacto. Pero En no nuestro es, caso lo el mismo. fin no es Claro. ese. O sea, las Está redes claro. sociales están llenas de gente. Exacto. Ahora tú entras a TikTok, por ejemplo, y cada Sí. 2x3 te están leyendo las cartas. Exacto, claro. sí, O te venga, ahora están tiro una diciendo- tirada. Exacto. Para todos los que estáis ahí viendo Sí, el, sí, ¿sabes? O colócate una vela para esto, y al final pues cada persona tiene su... Por supuesto. No, se asemeja un poco a lo nuestro, ¿no? Porque nosotros, Exacto, sí. tú ves a veces investigaciones que se cierran puertas, ven fantasmas, ven... Sí. Bueno, entonces es un poco Sí, un sí. circo, ¿no? Sí. Entonces, Nos cargamos las cosas Claro. de dentro. Entonces eso es lo que le da la Es lo fama, que- la mala exactamente. fama a todo lo que se hace bien, ¿no? Sí. Entonces ese es el Y problema. tan pobres estamos espiritualmente que aventamos una carta y todos tenemos la misma Sí, situación. todo. Sí, En cuanto a redes, entonces. En TikTok no hay te tira que- una carta para todos los que estáis Sí. en pantalla. Venga, una carta para Sí, todos los que y todo estáis el mundo ahí. está sentenciado. Pero Javi, bueno. ¿qué me cuentas tú? Un tema de la ufología, apasionado de la ufología. Sí, bueno, tengo algún... Ya te pasaré algún vídeo. Bueno, Que me han dicho- sí, ¿tienes grabaciones por ahí de...? Sí. Bueno, lo estuve investigando y me dijeron que era un globo, pero yo no creo que sea un globo. Yo... ¿Qué te atrae más a ti, la ufología o los fenómenos paranormales? La ufología, pero me están atrayendo los fenómenos paranormales. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido hoy? ¿Has estado a gusto en el programa? Sí, hombre, Javi- encantado. Javi es un apasionado del misterio, Claro. sobre todo seguidor de Nebula, de Sí. nuestro programa hermano, ¿no? Como Sí, claro que sí. Que Raúl y Patricia Raúl que estarán Sacres aquí y también. Patricia, que Sí. esperemos que un programa espectacular. Igual te hablan del libro de Enoch, que te Pero, hablan exacto. del aceite de colza, ¿eh? O del Sí, piso, sí. o del Espectacular. o del piso de las voces, que lo hablan con nosotros. Exactamente. Ese, ¿ves? Nebula. Por eso me empecé a interesar por la parapsicología, por el Sí, piso sí, de las sí. voces.
Bueno, el piso de las voces que lo tenemos ahí, de momento no hay, tenemos que decir que no hay mucha actividad, gracias a Dios para el tema de ella, porque son personas que ahora están viviendo un poquito más tranquilas, gracias a Dios. Sí, ¿no? es curioso, Edgar, porque es verdad que trabajamos este tema desde el 2021, creo que fue, aproximadamente. Sí, mucho tiempo ya, ¿eh? Y al tiempo de empezar a ir, como que la cosa empezó a aflojar. Sí. Y a día de hoy como que está todo calmado. No hay que bajar la guardia por eso. No sé si al final nosotros el estar allí, el ya quitarle un poco, que haga tanto ruido lo que hay allí, como que afloja un poco. Lo que pasa igual es en cuestión en cuanto a las investigaciones pasivas y las forzadas, ¿sabes? O sea, ustedes van a lo que pueden percibir y hay otra gente que va a provocar. Claro. Sí. O sea... Exacto, por es eso muy diferente. Lo hablamos con nuestra amiga en este caso de poder llevar a alguien, incluso lo hablamos de que nos acompañaras tú, Edgar, pero ella como que ahora la cosa está calmada y decía, ella tiene ese miedo de que venga quien venga, quizás no vaya a ser que aquello se vuelva peor, ¿no? De tranquilidad. Claro, al final es tu casa, ¿no? Que si dices, bueno, es cualquier sitio del que venga el que sea y nos eche una mano, ¿no? Pero dice, a ver si va a venir alguien. Nosotros lo hablamos muy bien en este sentido, ¿no? Pero ella siempre ha tenido ese recelo, ese miedo de decir, a ver si viene alguien, y el querer intentar que se vaya, aquello se complica más. No deja de ser su casa. Que pueda haber allí. Entonces, claro, tienen que estar ellos allí, ¿no? Sí, no, aparte ellos viven, o sea, eso, diario. No, pero vivir así, hostia. Ya, claro. Yo me encontré a ella ayer, a ella y su hijo, y de momento me dice que la cosa está tranquila, que llevan ya un tiempo que la cosa está tranquila, y bueno, quizá pues esa fenomenología pues afloja un poco el hecho de que nosotros ya dábamos constancia de que está allí y que aquello como que afloja un poco, ¿no? Y bueno, en principio sigue así, ¿no? Isabel. Yo, si me permitís, Rafi y Ángel, me gustaría preguntaros cómo va vuestro libro con M de Misterio. Bueno, Ángel. Bueno, Ángel Premio Planeta. Pues sí, claro. yo lo tengo aquí, ¿eh? Bueno, yo personalmente muy bien, muy a gusto. O sea, bueno, es un libro que yo siempre lo digo, ¿no? Es un libro, bueno, que habla un poquito de mi vida también, siempre enfocado al misterio, con M de Misterio se llama. Claro. Y bueno, para el que me conoce y para el que no me conoce, pues yo creo que se lo pasa bien leyéndolo, ¿no? Porque no solo hablo de misterio, sino hablo también un poquito de mis cosas, hablo de fútbol, hablo un poquito de amigos y hablo un poquito de mi vida, ¿no? Pero siempre enfocado en el lado ese misterio, y bueno, el misterio me ha apasionado toda mi vida y los pongo en mi libro, y muy contento de tenerlo ahí. Yo no sé, Gaby, ya si tú has plantado un pino ya, yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? El libro, el pino, y no sé si son tres cosas que yo ya no sé qué son, pero bueno. Una maratón, creo que era, no sé. Yo estoy contento también, al final he sacado algo ahí, es un poquito un pensamiento que yo tenía de lo que yo llevo haciendo durante todos estos años, ya son 20 y pico, 30 años ya que llevamos con estos temas, y yo lo escribí para mí, al final lo saqué. Bueno, pues la gente que lo está viendo y lo está leyendo, pues le llega y bueno, que lo haces con el corazón. Y al final no vamos a hacer premios Planeta de eso, como dices tú, ni nada de eso. Pero bueno, queda algo de nosotros, y está ahí. Y bueno, yo tengo que decir que sí que estoy escribiendo el del piso de las voces, que sí que lo tengo empezado y llevo ya unas 8 o 10 páginas y bueno, y ese estará. Y al que le guste el misterio, la investigación de campo, ¿eh? Claro. Investigación de campo, los que les apasionan estos temas, ir a una casa, qué está pasando en Belchite, no sé, hablamos de Marmellar, hablamos de Torres Albana, hablamos de lo que puede estar pasando en 1000 lugares o, bueno, experiencias personales, y lo plasmamos ahí. Bueno, la verdad es que muy, muy bien, una experiencia por mi parte espectacular, ¿no? Lo volvería a hacer, Claro, sí. Bueno, pues chicos, yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Creo que el programa ha dado mucho de sí para este primer programa de la 4ª temporada de Conectando Mundos en Esplugas FM. Como siempre, como he dicho antes, gracias a Isabel, ahí a los mandos, pues, componiéndonos los audios, todas las cosas ahí. Ya tenía ganas de vernos, Isabel, yo estoy seguro que tenía ganas de vernos ya, de estar aquí. Nos ha echado de menos este verano. Así que nada, chicos, no sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo darle las gracias a Jessica, a Edgar, a Isabel, por supuesto, a todos. Saludar al resto de compañeros, Alberto, Dani, a Javi, por supuesto. Encantado he estado. Y a todos los oyentes de Esplugas FM esta noche, que seguimos adelante. Y bueno, Ángel. Si nos escucha Dani,
Ven a ver a Edgar. Dani, ven a ver a Edgar. Que te está Dani, por favor. Exactamente. No, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Sí, es un placer, como siempre. Javi. Yo he estado encantado. Llevamos casi 2 horas y se me han pasado. Que no Volando, ¿verdad? Volando, ¿verdad? Sí, sí. Le falta el cubata, ¿eh? Bueno, pues yo para despedirme, dejarme que lea algo aquí para cerrar el programa de hoy en relación a Belchite. Hoy hemos hablado de memoria, de duelo y de la reconciliación que late en cada piedra, pero también hemos alzado la voz a aquello que muchos sienten en silencio. Los fenómenos que algunas personas afirman percibir, las apariciones que para unos son sombras y para otros mensajes de quienes ya no están. Sea como sea, Belchite nos invita a mirar más allá de lo visible, a escuchar con empatía y recordar con responsabilidad, sin convertir el misterio en morbo ni el dolor en espectáculo. Gracias a todos por estar aquí una noche más, Conectando Mundos. Un placer, nos escuchamos pronto. ¿Conoces casos de fenómenos paranormales o de casas encantadas? Cuéntanoslo en el +34 640 906 834. Conectando Mundos en Esplugas FM en el 99.7. El programa Conectando Mundos no se responsabiliza de las opiniones o comentarios de los invitados o testimonios que participan en él.